el mandato de Isaacar. Y vamos a hablar un poco de la importancia de que, y bien entrelazado lo que estamos hablando, de que nosotros estemos reconociendo al Señor. Aquí lo más importante es ampliar nuestra vista, nuestra mirada, y que podamos fijarnos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Si usted o yo estamos preocupados u ocupados para que la gente nos reconozca, para que la gente sepa quiénes somos, entonces vamos a entender que estamos distraídos, que estamos desentonizados, que no estamos en esa conexión con el Espíritu Santo como Él quiere. Porque lo que nos hemos de procurar es reconocer al Señor como nuestro gran Dios. El compromiso profético o el mandato de Isaacar lo que nos está diciendo es que hemos de obtener las perspectivas correctas para que como iglesia nos volvamos más precisos. Eso es lo más importante y no, la importancia no va a ser en ganar nosotros fama. Cuando usted y yo entendemos que Cristo es el que tiene que estar puesto en alto, vamos entonces a menguar, vamos a ceder, vamos a decirle, Señor, tú tienes el control de todo. Y para esta temporada que nos ha correspondido vivir y que hemos estado hablando, la participación de nosotros como iglesia es que seamos precisos, que seamos asertivos, que seamos oportunos. Realmente se está pesando las cosas que estamos haciendo y hemos hablado mucho de la parte del Señor, que cada cierto tiempo el Señor pesa, el Señor tasa, el Señor dirige. Pero hemos de entender también que este mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros. Hoy leía unas noticias donde estaban haciendo referencia a algunos ministros que se autoproclaman seguidores de Jesucristo con megas iglesias. ¿Eso es un problema? No, el problema es lo que se dice de ellos. Y tal vez alguna persona diga, bueno, siempre van a haber Sanbalat y Tobías que se levanten a desacreditar a los Nehemías. Seguramente que sí. Pero aquí es muy importante que nosotros seamos reconocidos como hijos de Dios, como con el modelo de Jesús. Una de las virtudes o de las cualidades que nosotros podemos reconocer de Jesús, ¿cuál es? La humildad. Y es importante ver que si nosotros realmente nos reconocemos como cuerpo de Cristo, como un ministerio profético, vamos a estar siempre preparados para que la honra y la gloria sea de Dios y no de una persona. En el momento que yo necesito figurar, en el momento que yo necesito levantarme y quedar más alta, más arriba, mejor colocada, entonces estoy desubicándome. Nosotros como iglesia necesitamos llegar a la madurez de la responsabilidad de interpretar las señales del fin de los tiempos, mientras éstas se van desarrollando. Y no podemos defender a Dios, pero somos capaces de evangelizar al mundo, al predicar la verdad de Cristo. Esto quiere decir, nosotros hay gente que ha creído, yo tengo que pelear y tengo que discutir por lo que creo. Me gustan esos enfrentamientos, esas confrontaciones. El Señor no necesita que nosotros lo defendamos, hermanos. Lo que nosotros sí necesitamos es eso, ser capaces de evangelizar al mundo, de predicar la palabra de Dios, de decir que es inminente el regreso de Él
y que también están el comienzo de las señales y que lo hemos visto una y otra vez. Vamos a buscar Mateo 24. Mateo 24, 14 nos dice: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Esto nos vuelve a decir de esa pasión de que todos tienen que saber del Señor y que en medio de las circunstancias y de lo que se está viviendo, nosotros no nos escandalicemos, sino que digamos es parte del cumplimiento de la palabra. Pero no nos quedemos solo ahí, invitemos a que la gente pueda conocer a Cristo. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Mostrándolo, teniendo una vida de santidad, una vida de referencia, que la gente diga realmente por los frutos se conoce que esa persona es hija de Dios. Y esto se ha dicho una y otra vez y una y otra vez, pero ¿cuál es el asunto? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Nuestra mirada está realmente agudizada para buscar ese que ven, ese lugar donde está Dios, donde está su Espíritu Santo. En nuestro clamor, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, instrúyeme, Espíritu Santo, capacítame para cuando yo hablo, para cuando yo predico o cuando yo hago alguna actividad que realmente todos te puedan ver a ti. Reconozcamos al Señor como el gran Dios que es. Muchas veces queremos obligar a otros que vengan a los pies del Señor, que otros conozcan al Señor, o nos permitimos hacer juicios de valor y señalamientos por otros que hacen cosas que no estamos de acuerdo. Pero usted, pero yo, ¿será que nos estamos desviando la mirada para otro lado porque no nos estamos fijando en el Señor y en su grandeza? Cuando tenemos retos, cuando tenemos desiertos, cuando tenemos procesos, quitamos la vista y decimos, ¿cómo soluciono? ¿Cómo hago? Y entonces no somos referente para otros. Hemos de reconocer al Señor y para reconocer al Señor tiene que haber humildad en nuestra vida. Por más que usted conozca palabra, por más años que usted tenga en el cristianismo, en el evangelio o conociendo de Cristo, siempre en nuestro corazón debe haber ese anhelo, ese deseo de la presencia de Dios, de estar cerca del Señor, de conocer su voluntad, de admirar su grandeza y de entender que en medio de los tiempos y de las cosas que vemos, Él se mueve, Él se manifiesta. Vamos a buscar Mateo 28, 18, estamos cerquita. 18 y 19. Está hablando de Jesús con respecto a la misión de los discípulos. Los 11 discípulos se fueron a Galilea al cerro que Jesús les había indicado. Perdón, estoy leyendo el del 16. Cuando se encontraron con él, lo adoraron porque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Al llevar este título, cuidado con el vacío, es que hemos de entender que Jesús no dejó ningún vacío en la tierra. Su tarea fue completamente realizada, se completó. Y en esto que hemos leído, hemos de entender que Él transfirió toda la autoridad que le había sido dada en el cielo como en la tierra a sus discípulos, quienes debían afirmarse como la continuación del ministerio de Jesús. Vemos que
es importante considerar esta práctica o este ejercicio que tuvo la iglesia primitiva con la sociedad, con esa sociedad que ellos se debían relacionar. Pero para poderlo hacer y estar realmente en ejercicio de ese lugar que Dios les dio, de esa llenura de su espíritu, ellos debían de conocer su palabra, ellos debían de conocer su autoridad. Y por eso la imagen que yo ahí pongo y vean cómo se relaciona con la palabra que el Señor nos ha traído el día de ayer y el día de hoy en las enseñanzas de la mañana. Hemos de reconocer que la autoridad que tenemos como hijos de Dios, Él es el que nos la ha entregado. Y también, ¿y por qué no la ha entregado? Porque Él tiene toda la autoridad. Y también hemos de discernir, hemos de identificar y reconocer esa autoridad dada por Dios a nosotros, sus hijos, pero también esa autoridad delegada por Dios a algunas personas en específico para que sean apóstoles, para que sean pastores, para que sean maestros, para que sean salmistas, para que sean evangelistas. Hay gente que dice, yo me sujeto solo al Señor, no me sujeto a ningún hombre. Y qué curioso, ¿verdad? Que a quien vemos no podamos sujetarnos, pero al que no vemos decimos sí hacerlo. Cuidado, está quedando vacíos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro conocimiento o en nuestra cabeza, en nuestras ideas. Porque es importante que nosotros estemos llenos de la palabra del Señor y estemos llenos de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos identificar realmente quiénes son hijos de Dios y reconocer en ellos la autoridad que es dada por Dios. Ahorita me pongo a pensar todas las veces, 20 años, más de 20 años, Saúl persiguió a David y David nunca halló cómo dañar al ungido del Señor, porque reconoció que el Señor le había dado un llamamiento. A pesar de la mala conducta que estaba mostrando Saúl, David no halló cómo levantarse en contra de Saúl y aún muerto Saúl, no osó levantar su mano en contra de la casa de Saúl y alguno de sus descendientes, sino que las veces que maltrataron o mataron a alguno de los familiares que sobrevivieron a Saúl, él se enojó más bien y condenó eso, se enfurecía. ¿Qué quiero decir aquí? Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que tener orden. Tiene que haber orden y tiene que haber sujeción. Y si nosotros entendemos que conocemos la palabra y que el Señor ha puesto en nosotros autoridad y ha delegado también autoridad, y por eso nosotros también colocamos personas en lugares de responsabilidad, porque Dios nos ha dado esa capacidad, esa oportunidad. Hemos de respetar, hemos de sujetarnos. Si usted y yo no leemos la palabra, si nosotros desconocemos lo que dice el Señor y lo que dice la palabra, es muy probable que puedan haber corrientes de doctrinas falsas que quieran desafiar nuestra fe. Prácticamente los podríamos llamar como terroristas espirituales, los cuales van a querer destruirnos. Sin embargo, si nosotros estamos realmente entendidos en los tiempos, entendidos en el llamado que el Señor nos ha dado, entendido en lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, vamos a lograr interpretar ese rol de trabajo que Él nos ha puesto, interpretar esas paradigmas, esas ideas, esas formas de pensamiento acorde a lo que el Señor está diciendo, acorde a lo que el Señor está poniendo. ¿Y por qué esto? Porque hemos de tener mucho cuidado. Puede haber subestimación del cuerpo de Cristo, puede haber subestimación de personas, y eso no es lo que el Señor quiere.
La iglesia primitiva y la sociedad, ellos en la iglesia primitiva fueron interpretando las manifestaciones de las situaciones que se fueron dando en su época. Ellos pudieron identificar a aquellos que venían con ideas, con cosas que no estaban acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaban conectados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado y hemos dicho, pero es que esa persona, pero es que parecía, pero es que, ¿en dónde estaba usted? ¿En dónde estaba yo? Que no nos apercibimos. ¿Se acuerdan que leímos el otro día la palabra que decía, ¿quién os ha fascinado, oh Gálatas? Y nosotros hemos de identificar aquellos que parecen buenos, parecen, porque en su discurso, en su forma de ser, tienen una retórica, una forma de expresarse atrayente, bonita, llamativa, solidaria, respetuosa, pero viendo realmente pesando lo que ellos hablan, nos damos cuenta que quedan falsos, que quedan faltos. La iglesia primitiva logró interpretar las manifestaciones de lo que estaba ocurriendo en la época de ellos. Nosotros hemos también de interpretar como cuerpo de Cristo aquellas cosas que se están saliendo de ese pensamiento y ejercitarnos realmente en lo que nos corresponde, interpretar de las Sagradas Escrituras de acuerdo a lo que se está viviendo. En Gálatas 3:1 es donde se viene esta palabra de exhortación, donde Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, que ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entendamos, amados, hay personas que están creyendo en falsas doctrinas. Hay personas que están poniendo ciertos rituales, ciertas líneas de pensamiento que no van de acuerdo a las del Señor. Entonces, aquí estamos diciendo, por un lado, hemos de entender quién tiene autoridad, que es toda la iglesia de Cristo, y la gente que está en puestos de autoridad porque Dios se las ha dado, Dios se las ha delegado, Dios se las ha permitido. Pero también, como crece la cizaña con el trigo, hay gente que es falsa, gente que parece, pero que no es. Y nosotros estamos en ese punto de poder desenmascarar esas falsas doctrinas, de poder desenmascarar esos terroristas espirituales. Y al mismo tiempo, aquellos que se han quedado atrasados, que podríamos decir que son hasta retrógrados, aunque suene un poco fuerte esa palabra, gente que no ha querido avanzar, que hemos también de identificarlos porque hay algunos que llevan mala intención, pero hay otros que por tosudez no han querido ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Con todo esto, lo que he dicho, lo que deseo resaltar es, acorde a cómo van cambiando los tiempos, así nosotros hemos de ir interpretando cuál debe ser nuestro actuar y cuáles cosas ya no corresponde que se sigan haciendo, porque ya no surgen el efecto, porque ya no tienen esa misma influencia, esa pertinencia, esa validez. Ahora, no quiero que se interprete como que Dios muta, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El punto es la estrategia. Así como va avanzando la tecnología y la ciencia, así nosotros hemos de entender esa mayor manifestación del Espíritu Santo, porque la palabra dice, cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. En Hechos estamos viendo en el capítulo 15 y ahí hago referencia del verso 6 en adelante,
que se daban una discusión porque se estaban señalando a unos judíos como que falsos, como que no podían ser seguidores de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el punto de discusión era si se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar. Y Pedro les habla y les dice, en el versículo 6 leo, los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo, amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a estos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Y todos se quedaron callados. Luego también escucharon a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las maravillas y los milagros que por medio de ellos Dios había hecho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo, amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Yo soy el Señor su Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrán a mí y serán mis elegidos. Yo soy el Señor su Dios. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Jesús. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos. Y bueno, él ahí viene recordando ese comportamiento y todo lo que enseñó Moisés. ¿Qué quiero decir? Si usted queda con intriga, con inquietud, puede leer todo el capítulo y darse cuenta. Yo por asuntos de tiempo no lo voy a hacer. Pero aquí hay varios puntos, entonces retomo. Uno es entender que hay gente delegada por Dios, gente en autoridad, que somos todos, por eso nos cuidamos lo que hablamos, de no murmurar, de no chismear, porque en la autoridad que tenemos, cada vez que confesamos palabra de maldición, al estarnos murmurando, comiendo a alguien, esa palabra, esa autoridad que llega a golpear a esas personas, cuando somos irrespetuosos con gente que está en lugares de autoridad dada por Dios, podemos correr el riesgo de tocar mantos y en eso recibir consecuencias por las malas acciones o el mal actuar, por la impulsividad o la falta de dominio propio para corregirse y tener uso adecuado de las palabras o de lo que decimos de otros. Pero también hemos de entender que a como cambia en las épocas, así nosotros tenemos que ir viendo cuál es la estrategia, cómo el Espíritu Santo en su multiforme gracia y manifestación, Él se va presentando y nos va diciendo, esto es lo que corresponde hacer. Pero hay personas que creen que para ser salvo hay que meterse en un cubo y no salirse de ese cuadradito. Y solo de una forma se puede hacer. Entonces se subestiman denominaciones, se subestiman personas, se subestiman países, se subestiman etnias. A eso no nos llama el Señor. El Señor no vino a ser elitista, sino que hablamos ahora que uno de los caracteres más emblemáticos de Jesús era su humildad. O sea que nosotros no podemos decir, esta persona, porque tiene una bocota, porque dice malas palabras, u otra persona que la veo que es demasiado extrovertida,
demasiado fiestera, no le voy a hablar de Cristo. Cuando nos damos cuenta de una persona que ha cometido homicidio y quizás en formas terribles, decimos, este no puede conocer de Cristo. Y decimos, ojalá, y qué sé yo, que se pierda, que se muera, que haya el infierno, que le pase algo, que lo atropelle un carro, un montón de cosas porque uno escucha. Esa no es la pasión de Cristo, es esa sensibilidad de que todos vamos a necesitar de Dios, de que todos tenemos que venir a ese pensamiento de que Jesús murió por todos en la cruz y que dentro de lo que estemos hablando de los finales de los tiempos, hemos de tener esa pasión de decir, mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi compañero, mi cónyuge, mis hijos, mis compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, todos necesitan saber de Jesús, todos necesitan ese cambio. En Santiago 1:17 la palabra nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Esa interpretación de cambios permite que usted y yo entendemos que dentro de la continuidad de Dios hay un ajuste en la visión, en la estrategia. Hay cosas que se hacían antes que funcionaban para el evangelismo. Ahora no funcionan. Hay que usar otras herramientas. Pero nosotros hemos de entender que esa buena dádiva, que ese don perfecto, viene del Señor, esa habilidad, esa estrategia. Y dentro del llamado, del mandato de Isaacar, nos llama como iglesia para que nosotros nos levantemos y nos comprometamos de forma activa en interpretar las tendencias cambiantes de cada nueva época. Es el trabajo que tenemos que hacer. Y es la responsabilidad que el Señor en algún momento le entregó a los apóstoles y a los discípulos al interpretar las enseñanzas de Jesucristo acerca de los principios del reino de Dios, al vivir de manera práctica las palabras de sus enseñanzas. Nos damos cuenta que aquí en Hechos 15 alguien estaba coaccionando. Si no se circuncidan, si no hacen esto y no son judíos, no pueden ser parte del reino de Dios. Y eso no es lo que él vino a predicar, es que a todo el que creyere y confesar que Jesucristo es el Señor, será salvo. La palabra de Cristo, la palabra de Jesús, la palabra de nuestro Señor es una palabra en acción. ¿Cómo la vemos esa palabra en acción? A través de los ministerios, a través de las señales, a través de los milagros, a través de las maravillas. En Lucas 16:16 la palabra dice acerca del reino de Dios. Jesús enseñó, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, ¿qué quiero decir? La iglesia de Dios no se puede someter únicamente a cálculos, sino que tenemos que darnos cuenta que el reino de Dios, su venida está en medio nuestra. Y que el Señor nos habló que no hemos de reaccionar como lo hacían los fariseos con respecto a esperar un reino externo. Si recuerdan las enseñanzas del mes pasado, esa careta no nos funciona. Debe de haber realmente un reino de Dios espiritual, un reino de Dios interno. Nos hemos de preocupar por las almas, no por lo que veamos en el externo, en su apariencia física, en sus conductas, en su forma de ser. Hemos de enfocarnos en lo interno. ¿Por qué? Porque habrán muchos que podrán verse de una manera, podemos decir, serán feos, toscos, raros, no sé qué le quiera usted decir. Pero Dios, que es el que escudriña los corazones, y Él es el que pagó a precio de sangre la salvación de todas estas personas, es el que sabe que quiere tener misericordia de cada uno de ellos.
¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para subestimar y decir, ellos no pueden entrar, ellos no pueden saber? Hemos de ser gente de Dios perseverante. Y no solo creer en la palabra de Dios y confirmar las enseñanzas que Jesús hizo, sino también ser ese puente que conecta la palabra de Jesucristo con la acción. ¿Y cómo se ve eso? En el día a día. Eso se ve en el día a día, en su actuar, en mi actuar. Vamos a ver Santiago 1:17, que nos dice la palabra sobre este actuar. Porque hay gente que también está tan feliz de estar en el reino de los cielos, de pertenecer a Cristo, pero no le importa a nadie más, no quiere saber nada más de los demás. Ok, gracias. Santiago 1:17 dice, lo que leímos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos de entender que con buena comunicación, cuando la palabra nos dice fuérzalos a entrar, no es ofendiendo a la gente, quizás tomándola de los cabellos o increpándola o poniéndola entre la espada y la pared, la estrategia. Es el amor y con amor usar la mejor comunicación, siendo asertivos para poder hablarle a la gente de este plan de salvación. Y es lo que nos corresponde a nosotros, entendidos en los tiempos, sí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en tiempos que cambian y que vemos que hay modas y pasan y surge una cosa y surge otra. Nosotros teniendo la misma base de la palabra, la misma fe, hemos de entender esas estrategias que nos brinda la temporada, que nos brinda la tecnología, que nos brinda la actualidad para usarlas como herramientas a favor del reino de los cielos. De manera que la visión de salvación, que el testimonio de Jesucristo, que la palabra de Cristo sea extendida. ¿Y esto por qué es necesario expresarlo? Porque hay gente que se ha encerrado en lo que es ahora, como en un cubo, en un cuadrado. Y lo que se salga de eso no le parece. Y entonces señala, y entonces critica, y entonces se enjuicia. Espero que sea un tema superado para nosotros entender que el Espíritu Santo se manifiesta como Él lo quiere hacer. Que de alguna manera la pandemia nos dejó visualizar esa transformación, ¿verdad? Bueno, aquí Esthercita me está apoyando diciéndome que un ejemplo de esto es lo que ha acontecido estos últimos años con la pandemia, que nos hizo a todos salir de una zona de confort y ajustarnos. Y hay gente que se ha sentido triste porque presencialmente no puede estar en una congregación. Pero si a la herramienta que está trayendo ahorita es la tecnología, y con esto nos podemos unir, podemos enlazarnos, podemos hablar de Cristo, hay que aprovechar ese recurso. Y que podemos ver también que la palabra trasciende, ¿verdad? Que no importa si yo lo escucho hoy o más tarde o mañana, si la palabra que el Señor ha enviado es para cada uno de nosotros o para mí, a mí, cuando yo la escuche, va a llegar a transformar y me va a cambiar, ¿verdad? Porque el Señor trasciende el tiempo y el espacio. Amén. Entender entonces los tiempos me va a hacer a mí, finalmente voy cerrando en este momento, me va a hacer a mí sensible a que yo pueda compartir de Cristo, a que yo sienta pasión por las almas, a que yo pueda hablar de Él
y pueda bajarlo a la mínima expresión, no palabras difíciles, no palabras complicadas. En ocasiones se está en evangelismo y se están diciendo cosas tan raras que nadie entiende. Hemos de confirmar las enseñanzas del Señor, pero siendo un puente de conexión entre la palabra de Dios y la actualidad, en lo que vivimos, en lo que hacemos, en la cotidianidad. No nos funciona, amados, que nosotros seamos muy espirituales dentro de un grupo de creyentes o dentro de una denominación o dentro de una congregación. Y afuera, los demás se están perdiendo o no saben quiénes somos porque no somos ese puente de conexión. Hemos de ser sensibles, respetuosos, amorosos, porque en algún momento lo hemos dicho, tiempo atrás, esos predicadores valientes que se paraban en las esquinas, pero su discurso, tal vez quizás por la falta de formación, era estar enviando a la gente al infierno, era estar ofendiendo, era estar enjuiciando. Hoy tal vez usted y yo no tengamos ese llamado de irnos a parar en una esquina para hablar de Jesús, pero sí en el interactuar con los demás, al hablar con las personas, al postear algo, al colgar algo en alguna red, podamos dejar una huella positiva, una huella de Cristo, una huella de vida. En Hechos 2:41 nos habla del título, desde el versículo 40, sobre los primeros cristianos. Dice, Pedro siguió hablándole a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvese del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Qué bonito, ¿verdad? A eso nos llama el Señor, a tener ese amor por el prójimo, esa sensibilidad, esa humildad. Las personas que no son salvas en nuestra comunidad, en nuestro país, en donde nosotros estamos, necesitan entender los cambios naturales que se están dando en este mundo actual, porque son visibles para ellos y para nosotros. Y el hablarles de Dios, del amor de Dios, los va a facultar para que ellos puedan responder al llamado espiritual de las palabras de Jesús en Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ocasiones nos ofuscamos, nos enojamos, nos sentimos frustrados porque una persona está hablando incoherencias, está diciendo cosas que no entiende, que no sabe, que tal vez le ha llamado la atención. Qué importante que con amor, con misericordia nos acerquemos y expliquemos la palabra. Y también hagamos ver, esto es cumplimiento de lo que Jesús había hablado, que iba a darse antes de su venida. ¿Y qué hora es? Para ver cómo estamos con la hora. Bueno, tengo 2 minutitos. Vamos a identificar que hay algo llamado síndrome de Nicodemo. Vamos a buscar Juan 3. Juan 3:9. Ahí viene la historia de Jesús y Nicodemo, creo que todos la conocemos. Y
está Jesús hablándole a Nicodemo, a Nicodemo, perdón, y diciéndole, es preciso nacer de nuevo. Y en el versículo 9 del capítulo 3, Nicodemo le dice a Jesús, dice la palabra, volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo que es preciso que se nazca de nuevo. Hemos de entender que hay personas que necesitan ayuda en el lenguaje para poder interpretar la parte espiritual. Y si usted y yo nos ponemos difíciles con palabras difíciles y complicadas, difícilmente estas personas van a poder llegar al Señor. Si bien es cierto, lo que es pecado y cada cosa tiene su nombre, nuestro enfoque debe ser presentar el plan de salvación para las personas. Y hemos de ver que el Espíritu Santo está diciendo, ser entendido en los tiempos es prediquen mi palabra, hablen de mi amor, alcancen aquellas almas que necesitan salvación. Nicodemo quería, él tenía interés, mas sin embargo no entendía. Y por eso, en su vulnerabilidad, él le preguntó al Señor, ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Juan 3:4. Entonces Jesús le desglosó la revelación de la salvación para que Nicodemo pudiera tomar una decisión con base en la información que había recibido. Y vemos que Nicodemo, fascinado por un concepto que no tenía sentido natural, pregunta otra vez, ¿cómo es posible que esto suceda? Pero Jesús, en una actitud humilde, le presenta el regalo más grande para todos en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Nosotros como iglesia necesitamos, amados, tener un lenguaje para interpretar y para comunicar de forma eficaz a las personas de este mundo que están buscando respuestas. Y aquí vamos a ver entonces la importancia de proclamar o tener como núcleo esa palabra de amor, esa palabra de compromiso, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza. Ante el síndrome de Nicodemo, esa gente que desconoce, esa gente que tiene curiosidad, esa gente que no sabe, habla, pero no sabe realmente, no entiende. Usted y yo en humildad hemos de traerlos a los pies del Señor. El núcleo que nos debe de mover de esta disposición de palabra o de esta manifestación del poder de Dios y todo lo que Él trae de bien para el mundo. Hablando en una manera fácil, llana, descomplicada, en humildad, porque eso va a representar ese núcleo, ese compromiso, ese mandato de sacar. Usted puede decir, yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Yo sí le voy a decir que es usted. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, usted es hijo de Dios y usted es llamado a entender ese lugar que el Señor le dio, esa autoridad que Él entregó como hijo de Dios y también dentro del don, del talento, el ministerio que le puso. Y todo eso movido en amor para alcanzar las almas. El síndrome de Nicodemo todos los años, todas las temporadas ha estado presente.
Sin embargo, en el caso de nosotros, en evidencia al principio de dolores, nos corresponde tener misericordia y amor por esos Nicodemos que quieren conocer a Jesús. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a paso, Señor, a un paso que podamos ir una a la vez. Pasito a pasito vamos adelantándonos, vamos profundizando, vamos reactivando esa palabra de volver a la senda antigua, de que arda nuestro corazón por compartir tu palabra y tu amor con otros que están necesitados de ti. Conociendo nosotros a aquellos que no tienen realmente un sano interés, pero identificando, sin dejar de lado, todos los que necesitan y quieren conocer de Jesús. Señor, que nosotros en ese núcleo de hablar de ti seamos humildes. Danos esa capacidad de comunicar eficazmente tu palabra y de tener respuestas para aquellos que preguntan lo que está ocurriendo en este mundo. Y en lugar de entrar en una desesperanza, en una desmotivación junto con los demás, nosotros seamos esa voz que clama en el desierto y que estamos diciendo, preparemos el camino para el Señor. Bendigo a mis hermanos, a sus familias. Gracias por la palabra. Que cada uno de nosotros sienta ese deseo profundo de compartirte, Señor. No ser egoístas, quedarnos solo nosotros con la alegría de tenerte, sino saber que hay muchos más que necesitan conocer a Jesús. Tu cobertura, tu paz y tu cuidado sobre tu pueblo. Gracias por tu presencia en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús te lo decimos. Amén.